Bueno, se está complicando si vemos cómo se ha comportado la economía y la política en los últimos 14, 15 meses. Ha habido una tendencia que es al agravamiento. Ha habido un agravamiento progresivo de la situación política, de la situación económica, prohibición de exportaciones, ausencia o escasez de combustible, etcétera. Y esto ha sido escondido de alguna manera por diríamos, la intensidad progresiva de las campañas o precampañas electorales. Disfraza el contexto, la electoralización del campo político. Es por eso que no se lo ha sentido, pero esta semana ya estamos sintiendo con mayor intensidad, ¿no?, la escasez de los combustibles, las colas largas, y estamos camino a un agravamiento que nos hace dudar si las elecciones pueden ser realizadas en agosto. Eso es lo que sucede cuando hay crisis. Cuando una crisis eclosiona, porque estamos escalando, todo el contexto político cambia, y cambia radicalmente. Si se da una crisis en las próximas semanas, si esto no se resuelve, el tema de los combustibles, es muy probable que las elecciones, en este caso, pasen a segundo plano. Ahora están todavía en primer plano, pero una crisis, una eclosión social puede incluso mover los, diríamos, factores fundamentales de poder en el Estado. Perdón, Gustavo, ya se han escuchado algunas voces que si esto se complica, la situación del combustible, dicen posible adelanto de elecciones, inclusive podría quedar el presidente del Senado como presidente hasta administrar ese proceso. ¿Es un extremo o está descartado eso? Yo creo que no hay que descartar, ¿no? En situaciones de crisis, Tufi, es muy probable que los desenlaces vayan por ese rumbo. La historia de nuestro país nos muestra cuáles han sido las formas de desenlace de crisis política, ¿no? Y lo has dicho vos con certeza. Ahora, no es seguro, hay que tenerlo como una probabilidad, no hay que descartarlo. Toda la sociedad boliviana, los actores políticos están enfocados, esperanzados en que el 17 de agosto próximo en las elecciones abra una nueva puerta, ¿no?, hacia el campo político, económico, pero la situación está grave en la que estamos. El gobierno ha puesto todos sus recursos en el campo político, se la está jugando completamente. De aquí ya no le queda nada. Si no puede salir de esta, definitivamente puede costarle el puesto al presidente, pero si sale, va a llegar complicadísimo las elecciones del 17 de agosto. ¿Le resta al propio presidente esta situación la posibilidad de buscar una reelección, Gustavo? Porque, bueno, ya anunció su intención, al menos, de ser reelecto, de encontrar la candidatura del MAS en los próximos días. Y bueno, ¿qué sería mejor para el sistema? Dejarlo, porque hay quienes comienzan a plantear medidas, ¿no?, en la desesperación de los combustibles. La Asamblea de la Cruceñidad va a poder a lo mejor considerar algunas medidas, pero ¿qué se recomienda? Por ahí hay algunos que están planteando cabildo, paros, acortar el mandato, definitivamente adelantar las elecciones. ¿Qué es lo recomendable para el propio sistema político? Lo recomendable, Tufi, es que el hombre vaya a elecciones, que este proceso concluya en elecciones. Eso es lo ideal, pero las crisis políticas y sociales no tienen control. Es decir, nadie controla una crisis, y eso es lo que hay que caracterizar. Este país, yo no recuerdo en los 60 años que tengo que haya habido una crisis de combustible como la que tenemos ahora. La crisis de la UDP era la inflación, la hiperinflación, pero había gasolina, es decir, había diésel, había movilización, había energía. Ahora no. Eso es gravísimo. Cuando un país se queda sin combustible, sin energía, prácticamente se paraliza. Y yo creo que esa es la dimensión de la crisis que puede asomarse. Y cuando se asoma y explosiona una crisis, como te digo, todo se reenmarca, es decir, todo se transforma. Es decir, las elecciones pueden quedar incluso rezagadas en el campo ya de la política y puede abrirse un nuevo escenario. Entonces hay que prepararse, Tufi, sí, para una probable crisis y grave, digamos, ¿no? Ahora, si no se resuelve el caso. Sí, Gustavo, particularmente Santa Cruz está sintiendo más el cimbronazo de la falta de combustibles en las filas y todo acá. Comenzó aquí, parece, esta última crisis
Y Santa Cruz siempre se ha dicho, se ha reconocido el peso económico que tiene, el productivo, pero también el cada vez creciente peso político. Los últimos 10 años, muy protagonista Santa Cruz en el desenlace político, el 2019, luego vino el tema del censo, 36 días de paro, y en el censo precisamente emergieron liderazgos que se unificaron en Santa Cruz, el caso de Rómulo Calvo, de Luis Fernando Camacho, del propio Vicente Cuéllar. Ahora como que el escenario político, ellos están de alguna manera participando. Rómulo Calvo oficialmente apoyando a Manfred Reyes Villa, pero cada uno por su lado, a diferencia de ese momento. Manfred Reyes Villa, reitero, Rómulo Calvo lo apoya, Vicente Cuéllar a Samuel Doria Medina, Luis Fernando Camacho un poco esperando en realidad el desenlace, un poco en el medio, pero no hay, parecería que está disperso ese liderazgo, me refiero al de la oposición. ¿Qué está pasando? Cada uno por su lado en ese sentido. ¿Cuál es tu lectura? La dispersión a la que hace referencia Tufi, ese fraccionamiento, esa dispersión absoluta, no solamente es en Santa Cruz, sino en todo el país. El partido oficialista, la oposición, el departamento de Santa Cruz, es decir, es una dispersión, y ese es un síntoma de la ausencia de un proyecto cohesionador. No hay un proyecto en el que la sociedad boliviana lo esté mirando para ayudar, para votar, para empujar que se consolide, ni en el oficialismo ni en la oposición. En el caso cruceño lo has descrito muy bien. Cada quien está en lo suyo, respetando todo el legítimo derecho que tiene la gente, ¿no? Cada uno quiere ser candidato a tal cosa, por tal candidato, a presidencia o a vicepresidente, perdón. Y eso nos está mostrando que no hay un proyecto, ¿no? Es decir, ese es el gravísimo problema ahora, porque ¿cómo vamos a superar este problema? ¿Quién va a derrotar al populismo, a la corruptela y a todo lo que hemos mencionado siempre que representa el movimiento al socialismo? Yo creo que lo que has mencionado, esa dispersión que hay en Santa Cruz, que es el bastión opositor, que ha sido el bastión opositor, nos pone, ¿no?, ante esa interrogante. Yo creo que sin duda ese es uno de los principales problemas que hay que resolver, no solo en el caso cruceño, sino en el campo de la política nacional. Siguiendo con el análisis de los opositores cruceños, porque aquí está el bastión, como señalabas, de oposición al MAS. Las figuras estas que hemos mencionado, que en su momento por lo menos perfilaban, se decían de Vicente Cuéllar, que podría ser un interesante candidato presidencial luego de los 36 días de lucha por el censo. Ahora, como entran en una especie de segundo plano, Vicente Cuéllar resigna la posibilidad de ser candidato presidencial. Por el otro lado, Rómulo Calvo apoya en segunda línea, diríamos, a Manfred Reyes Villa. Por el otro lado, Luis Fernando Camacho está detenido y está esperando que sucede con Tuto Quiroga. Hay otros liderazgos, Gary Áñez también respaldando a Tuto Quiroga, pero en segunda línea. Y bueno, Branco Manicoví parece el único empeñado en ser candidato presidencial con origen aquí dentro de la oposición. Y Rubén Costas terminó también apoyando a Tuto Quiroga, como da la impresión que están en segunda línea, pero no en el campo de la decisión, por lo menos de primera línea como candidatos presidenciales. ¿Por qué está ocurriendo eso, Gustavo? Bueno, subrayo lo que dije al principio cuando vos comentaste. Santa Cruz no tiene un proyecto político. Si nos fijamos cómo se está gobernando el departamento, cómo se está gobernando la capital, no hay un proyecto político alternativo, ¿no?, desde Santa Cruz para el país. No hay un proyecto con visión estratégica para el futuro en Santa Cruz. Y desde Santa Cruz o desde el resto del país tampoco se ha construido un proyecto alternativo al masismo, al gobierno nacional. Por lo tanto, ese es el gran desafío. El gobierno que venga, en fin, de donde sea, va a ser un gobierno muy débil. Va a ser un gobierno que va a requerir de pactos, de acuerdos para su gobernabilidad. Y quién sabe cuál va a ser su destino por la dimensión de la crisis económica y de la crisis política. Es decir, es un tsunami lo que hay al frente, no es una ventolera. La dimensión de la crisis económica va a requerir de mucha fuerza política, de mucha fuerza social para sostener los ajustes que tenga que hacerse. Y eso yo no lo veo todavía. O sea, esas son las grandes tareas. No solo la elección,
sino cómo se afronta, cómo se resuelve la crisis política y cómo se sostiene ese gobierno que vaya a dar ajustes estructurales, con el apoyo de quién, cómo se organiza la sociedad para apoyar o para, digamos, interpelar a las medidas que no sean populares. Me parece que esos temas también todavía están por delante, ¿no?